Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con don Francisco Núñez del Arco, pro año. Y había este gran amigo del Ecuador, sin duda, ¿no? Y casi argentino, digamos, también. Vivió mucho tiempo acá. Está contaminado con nuestro ethos. Para bien o para mal. Francisco, un poco veíamos, ¿no? Recién planteabas lo que eran las independencias, lo que venían después. Obviamente tiene que ver con Inglaterra, todos esos puntos que planteaste muy bien, especialmente por el dinero, el comercio, etcétera. Y también la masonería, que es el factor fundamental contaminando en toda Hispanoamérica para crear la leyenda mala y después todo lo que vino después, ¿no? Que creo que hasta hoy no nos podemos destetar de este, ¿no? Flagelo anticatólico, anticultural, anti todo. Así es. Que es destructivo, sin duda. Pero estamos siglo XX, empiezan a perfilar algunas naciones, hablamos de la tercera posición un poco, lo que hablaste en el Ecuador y la Alemania nacional socialista en su momento, Argentina también, algunos perfilándose, pero bueno, esa hispanidad toma muchos ribetes, lo que entendemos hispanidad del siglo XX, siglo XIX, siglo XX y el siglo XXI. Entonces, ¿cómo haces esa comparación entre... ¿Se puede hacer un paralelismo, siglo XIX, siglo XX? Después de las independencias, posindependencias, siglo XX, siglo XXI. ¿Dónde nos proyectamos? Por supuesto, o sea, primero, bueno, entender el proceso histórico que viene del siglo XIX. La monarquía española implosiona, desaparece en los 5 continentes que estaba presente, porque no solamente estaba en América, estaba en Europa, en África, en Asia y en Oceanía. Y de a poco vamos formando a los nuevos estados y caemos en una crisis permanente casi todo el siglo XIX en todos los territorios que habían sido parte del Imperio Español, incluyendo la España, ¿no? España tiene una crisis endémica como nosotros, política y de conflictos, de guerras, en todo el siglo XIX y hasta el siglo XX, que llega la Guerra Civil Española. Recién en el año 75, después de la muerte de Franco, 78, empieza a haber una estabilidad constante, llamémoslo así, ¿no? Permanente, que ha durado varias décadas en el sistema mal llamado democrático también. Socialdemocracia, sí. Pero España tuvo una inestabilidad enorme en todo el siglo XIX, que llegó hasta el siglo XX, que después llegó al gobierno de Franco después del triunfo en la guerra civil, y que eso le permitió estabilizarse finalmente, ¿no? Un gobierno de una dictadura larga y fuerte que le dio un norte finalmente al Estado-Nación llamado Reino de España. Nosotros tenemos una historia similar, guerras civiles por todas partes. En el caso de Ecuador, guerra civil desde la independencia hasta la década de 1910, o sea, un siglo de guerra civil donde el 80% de la población masculina en edad militar, en edad económicamente activa, muere. El 80% es un montón, ¿no? O sea, en el Paraguay murieron durante la guerra del Paraguay 90% de la población masculina. O sea, claro que en menos tiempo, en nuestro caso es a lo largo de un siglo, pero es un desastre total. Y al fin nos logramos estabilizar relativamente en lo político a partir de que se terminan todas estas guerras civiles. La última es de 1932, y que tiene sus orígenes directamente en el periodo de la mal llamada independencia. Y bueno, igual tenemos inestabilidad política, económica, social, y que nunca ha llegado a solucionarse hasta el día de hoy, es endémico. Y en el resto de países se ven patrones similares, ¿no? En Colombia, en Argentina, Chile quizás es un poco una excepción de alguna manera, pero en Bolivia de alguna manera también. Y ni hablar Centroamérica, y bueno, México, que México ya es el extremo total de esto, ¿no? El siglo XIX es un gobierno tras otro, una guerra civil tras otra, una cosa brutal, ¿no? Y bueno, los Estados Unidos le quitan la mitad del territorio justamente por la incapacidad del Estado mexicano, del nuevo Estado que hereda los territorios del Virreinato de Nueva España, de mantenerlos de esos bajo su control, ¿no? Y entendiendo esto podemos adentrarnos ya en el siglo XX y ver qué es lo que pasa. El siglo XX ya es el estado de la consolidación de los nuevos estados, que muchos estaban en entredicho, ¿no? O sea, la Nueva Granada, por ejemplo. La Nueva Granada primero fue Colombia, historiográficamente llamada la Gran Colombia, que conformaban lo que actualmente son Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Los 4 países, ese era el estado original, el estado fundador, llamémoslo así. Pero después se disgrega, apenas dura una década, se disgrega, se separa Venezuela, después se separa Ecuador,
Después se separa mucho más tarde Panamá por la imposición de Estados Unidos para abrir el canal de Panamá. Lo mismo pasa con las Provincias Unidas de Río de la Plata y la Confederación Argentina, que como sabemos las provincias originalmente incluían todo lo que había sido el virreinato del Río de la Plata, y eso era lo que ahora es Bolivia, Paraguay, Uruguay, en fin, y todo, y nada de eso fue quedando, ¿no? Y cuando ya se logra la consolidación de los territorios de los estados, es pasada la segunda mitad del siglo XIX hasta entrada el XX. Entonces, recién en este momento podemos hablar que estamos dentro del concierto internacional de las naciones, ¿no? Carl Smith analiza esto en sus doctrinas, en su famoso libro El Nomos de la Tierra, y analiza cómo las primeras doctrinas americanas, que la primera de todas es la de Estados Unidos, la del hemisferio occidental, ¿no? Que incluye toda América, y a veces una parte de Oceanía cuando le convenía o no a Estados Unidos. Y después las primeras doctrinas internacionales, una de las primeras desde Ecuador, Carl Smith la recoge en su libro, y ahí podemos hablar que ya estamos formando parte del concierto de las naciones, y que ya podríamos haber intentado organizar nuestra vida en conjunto o separados de alguna manera, pero nunca hubo organización, ni para una cosa ni para la otra, ¿no? Hubo intentos en el siglo XX, como tú lo sabes mejor que yo, no sé, de Perón, de Ibáñez del Campo en Chile, de Getúlio Vargas en Brasil, el ABC, Argentina, Brasil y Chile, sí, para empezar a hacer una unidad geopolítica en este caso, para enfrentar justamente al mundo anglosajón, que ha sido el gran contradictor, llamémoslo así, el gran, no enemigo, como bien diferenciaría Carl Smith, no enemigo público, pero sí el gran enemigo, no enemigo privado, perdón, no inimigo, sino hostia, el gran enemigo público de nuestra civilización ha sido el mundo anglosajón. Pero finalmente tampoco se concreta eso, ¿no? Después hay procesos internos en regiones como el Pacto Andino entre Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, que también después se fueron distanciando, se fue desagregando, Chile se separó, después también vinieron más recientemente los socialismos del siglo XXI que han hablado de esto de UNASUR. Ha habido siempre intentos, pero nunca se ha concretado nada, ¿no? Nunca se ha concretado porque justamente al no haber una coherencia como países con un origen en una civilización común, como es el mundo anglosajón, que tienes una confederación de hecho y ahora más recientemente de derecho, no militar, por ejemplo, que acaba de firmar hace poco Biden el AUKUS entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos para esta mini OTAN en el Pacífico, que son países cada uno separados, independientes, soberanos, lo que les dé la gana de llamarlos, pero que responden a un sustrato común de la misma civilización de origen y que hasta el día de hoy siguen actuando en conjunto en lo militar, por ejemplo. Tienen sus políticas económicas y civiles internas que no se mete nadie, pero que militarmente son una alianza. Porque son conscientes de su origen común como civilización. Como nosotros no hemos tenido esa conciencia, se nos la quitó, nos expropiaron la conciencia histórica, tampoco hemos sabido hacia dónde apuntar. Y por eso buscábamos primero, no sé, lamerle las patas a los gringos, después a los franceses, después a los británicos y ver cómo nos colábamos en alguna de estas líneas de la política internacional que no eran nuestras, que nunca han sido nuestros intereses. Palmerston con razón decía que Gran Bretaña no tenía amigos, tenía intereses. Y eso nunca lo hemos comprendido acá. Entonces pensábamos que porque sí, porque los lores ingleses recibían a alguno de nuestros embajadores y le hacían una recepción enorme y todo, y éramos parte de alguna manera de la sociedad a la que ellos pertenecían. Y no era así, éramos bien recibidos porque en ese momento coincidía que necesitaban de nosotros y se acabó. Y si no necesitaban de nosotros, chao, patada, y se iban a buscar a quien necesitaban y eso era todo. Pero la incapacidad total de nuestros estados de entender eso ha sido pavorosa, ¿no? Hasta el día de hoy parece que sigue sin ser claro para quienes controlan los estados en nuestros países. Entonces, se ha fomentado mucho la competitividad entre nosotros mismos también, ¿no? ¿Qué le da más a uno? Le saca al otro, le da al otro, le pone a uno. Es decir, ¿cómo seguir manteniendo disgregado a todos? Era mantener distraídos y no poder enfocarse en algo común que pudiera ser
no sé, un mercado común, Un mercado común, ¿no? una confederación militar. Claro, una alianza poderosa del control del Pacífico, del Atlántico, en fin, buscar la manera de la Antártida. Claro, y adelantarnos, ¿no? Porque estos tipos una vez que ponen el sello dicen, esto ya está, y este es mi club, y ahora tengo que entrar en el club de ellos y no armar el tuyo, ¿no? Esto es una patente de nuestra región. Lamentablemente, los estados, y hay que decirlo con todas las letras, nuestros estados son de fundación masónica. Y al ser de fundación masónica, siempre han respondido las oligarquías, que son los que controlan los estados, a los intereses foráneos, de extranjeros, y lo siguen haciendo. Parte importante de eso ha sido las divisiones artificiales y las peleas entre nuestros países, porque el ecuatoriano no quiere al peruano, el peruano no quiere al ecuatoriano, el venezolano no quiere al venezolano, el boliviano no quiere al peruano, el chileno no quiere al argentino, el argentino no quiere al chileno ni al paraguayo, el brasileño no quiere a nadie. Entonces, México también está allá, muy lejos, muy pegado a Estados Unidos, y también nos ve con recelo, nosotros vemos con recelo a México. Y más si ha habido conflictos limítrofes fronterizos, ¿no? Como Ecuador-Perú, como en su momento también Paraguay con Bolivia, entonces quedan heridas de la guerrita que hubo por ahí, de los muertos que hubieron. Y esos, en vez de superarlo, fuera de que ya son hechos históricos, que ya está, mucha agua ha pasado abajo del río tras estos 200 años, en vez de intentar superarlo como sociedades y como estados, muchas veces nos enfrascamos innecesaria y permanentemente en eso. Estados Unidos tuvo guerra con Canadá después de que se fundó, tuvo guerra con Gran Bretaña, entre ellos mismos se pelearon y se mataron en las primeras décadas. Y sin embargo, después, a los 20, 30 años que se formó Estados Unidos, se acabó. Y una alianza histórica que tiene más de 2 siglos el día de hoy, y seguirá existiendo hasta cuando Estados Unidos y Gran Bretaña existan. Nosotros, en cambio, sí, nos peleamos también al principio con España, nos peleamos entre nosotros, y seguimos peleándonos hasta el día de hoy. Bueno, hubo también, en lo que hemos pasado en toda esa década del siglo XX, épocas de todos gobiernos militares, todo gobierno democrático, todo de repente en el jolgorio económico, todo después Y hoy vivimos un socialismo, ¿no? Que se está dando en toda Hispanoamérica. Tal vez se habla del Foro de San Pablo, después el Foro de Buenos Aires que contrarresta el Foro de San Pablo, es decir, hay todas estas cuestiones, pero el objetivo de ellos, no sé si tiene que ver porque son más masónicos y entonces ahora la pendiente, ¿no?, tiene que ir para ese sector, si están fomentados por, no sé, por estas divisiones típicas, ¿no?, de las 5 elementos que integran esta postura que planteaba Perón, ¿no?, de la sinarquía. Entonces, capaz que es eso, pero no logramos tampoco ni unir, aún siendo socialistas. No, ni así, porque los mismos mitos republicanos se repiten y siempre va a haber estos resentimientos y estos miedos y estos recelos. Y es muy difícil, o sea, porque, no sé, la UNASUR, ¿a qué apela? ¿Cuál es la patria grande de la UNASUR, del socialismo del siglo XXI? Si la patria grande es justamente el surgimiento de los estados-nación, en el surgimiento de los estados-nación están las diferencias y están los enfrentamientos que se siguen explotando hasta el día de hoy. Entonces, no sé, Bolivia. Bolivia, que tiene hasta un nombre desgraciado, pobre país. O sea, porque yo viví en Bolivia y es muy interesante, muy respetable, pero le desgraciaron poniéndole el nombre de Bolívar, que Bolívar y Sucre odiaban el territorio de Charcas, que después se le llamó historiográficamente el Alto Perú y actualmente es Bolivia. Lo odiaban por completo, impusieron ahí, como en Ecuador, una oligarquía foránea que nunca respondió a los intereses de Bolivia, como la nuestra tampoco nunca respondió a otros intereses. Bolivia es un país que se independizó, es un caso completamente atípico, porque a diferencia de Argentina, de Ecuador, de Perú, que hubo proclamas de independencia, que hubo estas cosas, Bolivia al final es por inercia, que como ya se había independizado todo el territorio, incluyendo el Perú, todo el territorio del Imperio Español, de pronto tuvieron que aceptar la independencia porque se veían en medio de nuevos países, no sabían cómo hacerlo, y Bolívar y Sucre impusieron ahí un nuevo estado. Sí. Y esto provocó que tuvieran esta incoherencia total a lo largo de su existencia, que perdieran la salida al mar y producto de esa incoherencia y del desconocimiento de dónde surge casi de forma espontánea el estado boliviano, tengan este gran resentimiento con Chile por la salida al mar y con Perú también en menor medida. ¿Y cómo se soluciona eso? Si no se sabe de historia, no se soluciona.
porque el boliviano va a estar resentido toda la vida hasta con Chile por la salida del mar, porque no entiende que es un conflicto producto de las circunstancias históricas, como el peruano también va a estar resentido siempre por la invasión de Chile al Perú y la toma del sur de su país, que también no entendemos que detrás de Chile quién estaba, ¿no? Estaban los intereses británicos nuevamente. Y lo mismo, acá en tiempos más cercanos, lo que pasó con las Malvinas, ¿no? Con la ayuda estratégica del gobierno de Pinochet a los británicos en la guerra. Y hablando ya de forma más positiva, quizá Malvinas es el mejor ejemplo que desde la base de las sociedades, de los pueblos, se pueda aglutinar esta idea de unidad macro, ¿no? No estamos diciendo que hay que nuevamente ser un solo gobierno, un solo país, una sola cosa, ¿no? Somos distintos países, hay muchas realidades complejas que nos separan en mucho, pero ¿por qué no tener un frente común en lo económico, en lo militar? En lo económico y lo militar sería suficiente. Lo político cada país puede resolver y lo social dentro suyo, pero si tenemos eso, hemos avanzado bastante porque tendríamos un peso en el concierto internacional y nos respetarían y podríamos empezar a aspirar a otro tipo de desarrollo como naciones, como estados, aunque estemos separados de lo político, pero si económicamente y militarmente nos apoyamos, sería muy distinto. Y en eso Malvinas fue una circunstancia muy interesante. Porque ¿cuál fue la reacción de todo el continente cuando los británicos, a pesar de todo, a pesar de que las oligarquías son vendidas y anglófilas, a pesar de que los estados siempre han respondido a los intereses de la Secretaría de Estado y al Foreign Office británico, a pesar de todo, cuando Gran Bretaña invadió en su época, en el 1832, hubo una reacción de los nuevos estados, y cuando Argentina quiso recuperarlas en 1982, también hubo una reacción, pero en este caso conjunta, de apoyo a Argentina. Ese fue el mejor ejemplo de que hay algo. ¿Por qué apoyar a Argentina si no tenemos nada en común? Y en el caso de Perú, que fue mucho más patente, porque mandaron inclusive ayuda militar. Ecuador mandó ayuda militar, no al nivel de Perú, pero se mandó, Ecuador mandó, y a pesar de que era un gobierno demócrata cristiano vendido al poder anglosajón, pero la reacción fue conjunta, fue unánime, ¿no? Inclusive la sociedad chilena, también la base de la sociedad chilena estaba a favor de Chile. Otra cosa del gobierno de ese momento, ¿no? Pero no hubo duda. Y eso fue la mejor muestra de que la unidad en intereses estratégicos, llamémoslo así, internacionalmente puede ser posible. Porque y Argentina lo vio, pienso yo, con mucha esperanza también, ¿no? Porque es el único episodio de la historia del siglo XX del continente donde hemos tenido este tipo de reacción. Que no hubo duda y que todo el mundo dijo, bueno, se meten con Argentina, se meten con nosotros, ¿no? Y para mí esa es la mejor prueba de que hay un camino que se puede trabajar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Eso es Argentina ni siquiera respetó su propia postura, llamémoslo. Por ejemplo, en un momento se metió la ley Gaucho Rivero, ¿no es cierto? Que había sido uno de los que había poblado las Malvinas, ¿no? En Puerto Argentino. Originalmente, que como habían los ingleses en 1833 lo echan. Y estaba el gobernador Bernet, había autoridades, había un pueblito. La historia es que se sanciona en el año 90 y tantos con el gobierno de los Kirchner, en el 2000 y poco, el gobierno de los Kirchner, pero se sanciona una ley donde no pueden atracar barcos británicos o con bandera británica en puertos argentinos, que estén propios para alimentar o proveer cosas a los isleños, ¿no? Sin embargo, algunos países se ponen de acuerdo, dicen, ¿cómo no? Inclusive creo que Uruguay en un momento los rechaza, Brasil en un momento los rechaza en el sur, Chile, bueno, nunca estuvo dentro de la línea, pero el primer país que traiciona su propia ley es la misma Argentina, que permite los puertos argentinos. Cuando ven que en los puertos argentinos, tanto los españoles, los uruguayos como los brasileños ven que tragan en puertos argentinos, pues dicen, bueno, si esto es una joda, dejemos tragar en los nuestros y listo. Y ahí empezó, ¿no es cierto?, una disgregación. Pero creo que, de alguna manera, por eso te digo, todo lo que pintaba ser una unidad, en una oportunidad tal vez para avanzar más,
se truncó. Se trunca como siempre en nuestra historia, ¿no? Lamentablemente seguimos teniendo pseudoélites canallas por completo, traidoras por completo, y ese es el gran enemigo que tenemos a vencer, ¿no? Las oligarquías criollas, que son las culpables, las responsables del desastre que vivimos hoy en día. Todo lo que ha pasado es por eso. Un dato nada más que a mí siempre me llamó la atención de las Malvinas. Con toda la guerra, Margaret Thatcher consideró bombardear Córdoba o Rosario, algo por el estilo, y a pesar de todo eso, la Bolsa de Buenos Aires nunca dejó de tener transacciones con la City de Londres durante toda la guerra. O sea, una cosa increíble. O sea, que la gente que estaba atrás de los grandes conglomerados económicos de Argentina no le importaba nada, seguía operando y haciendo negocios con Londres todo el tiempo. O sea, a mí algo me parece increíble. O sea, en otra parte eso hubiera sido considerado traición a la patria, ¿no? Pero, sin embargo, aquí pasó. Bueno, eso pasa. ¿Cómo consigue? Bueno, esas incongruencias han habido miles, ¿no es cierto? De repente no se tocaba música inglesa en la radio, pero vete por el otro lado, no bloqueábamos el comercio de Inglaterra, o no, qué sé yo, no se había sacado el dinero que había invertido, que tiene Inglaterra, metido en Inglaterra, no se había sacado con anterioridad, como para decir, bueno, sacamos el dinero. Bueno, vos sabés que lo que entra en las arcas británicas no sale nunca más. No, claro, no son tontos, no son tontos a diferencia. Me hace acordar de otros sectores, cómo son. ¿Cómo lo veías, por ejemplo, el Mercosur? El Mercosur podría ser un ejemplo, ¿por qué se da? De tu punto de vista, por supuesto, tenemos el nuestro. Pero ¿cómo se da? Y si eso se podría haber proyectado, suponete, como una especie, una bolsa de valores de la producción americana dentro del mundo hispanoparlante. Yo soy pesimista por naturaleza, soy realista, diría yo. A veces pienso que dejo el pesimismo, pero siempre vuelvo. Y cuando soy... siempre me reencuentro con mi viejo amigo el pesimismo. Nunca me abandona. Sí. Y, a ver, lo que voy a decir es un análisis desde la historia. O sea, yo quisiera que hubiera un acuerdo, un tratado internacional. Hay la Secretaría Iberoamericana, por ejemplo, o un Mercosur, o algo que nos permitiera tener un mercado común de las naciones hispanas, México hasta Argentina y España. Un mercado común nada más, porque el libre tránsito ya existe. Yo como ecuatoriano puedo entrar a Argentina con mi DNI, ni siquiera necesito pasaporte, y siempre ha sido así. Ustedes como argentinos también. Se puede viajar, exceptuando México, que nos pide visa a todo el mundo porque está al lado de Estados Unidos. Cualquiera puede viajar, el libre tránsito es una realidad, siempre lo ha sido. No es como Europa que sí tenían sus visas y demás. Nosotros siempre nos hemos podido mover libremente dentro de la América hispana. La unión económica puede comenzar por una unión aduanera. Que no tengamos líos para poder vender a 600 millones de hispanohablantes que existen la producción de Argentina, la producción de Ecuador, y que sí, también no puede ser exento de alguna regulación para que no haya sectores perjudicados, ¿no? Porque no estamos hablando de un libre comercio restricto, ¿no? Que la Unión Europea ha demostrado que está fracasando en muchos aspectos, porque el mercado común europeo está beneficiando solamente a ciertos conglomerados en Alemania, en Francia, y perjudicando a las pequeñas industrias en España, en Italia, o en Grecia y demás, y todo. Entonces tampoco puede ser algo así, ¿no? Tiene que ser algo inteligente, pero que podría existir. A nivel militar, una unión también me encantaría un tratado que, digamos, de eso, ejercicios conjuntos y una OTAN nuestra, ¿no? La organización de Hispanoamérica militar, no sé qué nombre darle, pero de respuesta militar conjunta. Si pasa nuevamente algo con Malvinas, o pasa algo con las Galápagos, o pasa lo que pase, la reacción de 22 ejércitos es distinta a la de un solo país, ¿no? Claro. Y eso amortigua un montón de cosas. Para comenzar, sería ideal, pero bueno, la realidad no es ideal, lamentablemente. Entonces, de la historia, yo pienso que eso es casi imposible. No imposible porque el hombre es libre y mientras sea libre puede lograr las cosas. Pero los propios estados están diseñados, los estados de Latinoamérica, de Litrinoamérica, como suelo decir yo, para que eso no suceda. Porque al final, ¿qué son los estados? Son territorios controlados por mafias políticas, y las mafias defienden su territorio. Entonces, lo más difícil que se puede conseguir es que una mafia ceda y diga, no, bueno, entonces esto, ya esta parte de este pedacito de tierra, todos los ingresos no van a ser para mí,
si no me va a tocar compartir, no sé, con la mafia del país vecino, ¿no? Eso no pasa, por eso hemos tenido guerras, por eso hemos tenido todos los conflictos que tenemos hasta el día de hoy. Y yo creo que si llega a haber realmente una oportunidad para hacer una reunificación, una nueva unidad, va a pasar por un eje civilizatorio de cambio a través de la guerra, que es la única vía que la historia demuestra que los cambios reales se producen, las guerras y las revoluciones, no hay más. O sea, los cambios totales, la transformación total de las sociedades. Y eso tampoco sé si va a pasar o no. Entonces, por eso digo que soy pesimista, porque es complicado. El Mercosur también, ¿cuánto tiempo tiene? Eso lleva, que es del año 83, 84. Y ha logrado sus cometidos, ya es bastante tiempo. Nada. Ecuador también tenemos la comunidad andina, y que tenemos hasta un parlamento andino. Tenemos parlamento, tenemos todo, tenemos un costo, tenemos de todo. Ahí se eligen diputados, o sea, sirve para pagar sueldos. Sí. Para nada más. Claro, es un ministerio más. Yo, un dato que vi no sé si con esperanza, pero con interés, que me llamó la atención y que completamente desconocido, que se hablaba. Hace poco tú mencionaste algo de las bolsas, por ejemplo. Si se convence a los grandes grupos económicos de nuestros países que hay una ventaja en estar unidos, eso es un paso importante en ese sentido. Porque si estos grupos van a seguir convencidos de su pedazo de torta es la mejor y hay que defender la vida o muerte, eso no va a pasar jamás. Pero hace poco leí completamente desvinculado de los titulares mayores de las noticias, ¿no? Que se están fusionando las bolsas de Bogotá, Lima y Santiago de Chile en una sola. Que desde el ámbito privado, las bolsas de valores, como sabemos, son privadas y representan a privados. Y se están fusionando. Y se aspira a que para este o el próximo año la fusión sea completa y actúen ya no como bolsas separadas, sino como una sola bolsa común de las tres ciudades, que es la mayoría del mercado de esos países. Cosa que me sorprendió enormemente, porque significa que algo se estaba moviendo ahí para que lleguen a ese acuerdo, ¿no? No es un acuerdo menor que estas bolsas lleguen a eso, que se está hablando que van a tener un nivel de competencia con la Bolsa de México, que es la más grande de la región. Y eso me llamó la atención. O sea, me llamó la atención. No voy a analizar, porque eso se verá cuando ya llegue. Tal cual. Bueno, la vice era más sensible, la del bolsillo, decía Perón, ¿no? En su momento. Pero aún así, si hay una unidad económica, después hay una unidad de todo, porque en realidad la economía es lo que más rige, la economía es lo que nos disolvió, la economía es lo que creó los pequeños estados, la economía, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones que después el valor del individuo, luchar por eso, lo transforma en un héroe, en un reconocido, decir, el padre de la patria, etcétera. Pero tuvo que haber un efecto económico que efectivamente generara todo eso para que eso se dé. Y sin duda una unión aduanera entre estos países, mirá que están enfrentados, Perú, ¿no es cierto? Lima y Santiago tampoco son históricamente, han estado enfrentados. Si eso se da y se fusiona de alguna manera en un solo bloque, sin duda será el ingreso de muchos otros. Claro. Pero también tiene que haber economía más estable, depende de qué tipo de bolsa es, ¿no es cierto? De no estar yendo a Chicago, Londres o otras, ¿no es cierto? Donde nuestros recursos productivos agrícolas estén cotizándose en la bolsa de Chicago. Chicago, obvio, por supuesto. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos que ver nosotros con ellos? Claro. Pero bueno, eso podría dar un matiz distinto. Y tal vez a través de ese matiz generar, como vos decís, Fuerzas Unidas, Fuerzas Armadas Unidas, etcétera, etcétera, y para ir tejiendo. Podría, Bukele también hace poco dio un discurso que decía que es hora de reunir Centroamérica, que es la parte súper lógica, porque sí, la latinoamericanización del continente, no la balcanización, porque la balcanización es un término que todos utilizamos para hablar de la disgregación de un territorio común, ¿no? Pero la balcanización, los Balcanes, valga la redundancia, fue en el siglo XX. En cambio, la latinoamericanización de Hispanoamérica fue en el siglo XIX, fue mucho antes. Entonces, el máximo proceso demencial de esto fue Centroamérica, ¿no? Que eran... El Salvador es una cosa pequeñita, o sea, es del tamaño de... Costa Rica, Nicaragua. Todo, o sea, por ahí hay alguno más grande, Guatemala, pero que eran una sola cosa. Y después se dividieron y que
me parece también interesante que alguien en el poder político esté hablando de esto, ¿no? Porque quizá podría haber bloques, o sea... Cuando hablan esos, ¿hablan por qué? ¿Porque se va dando algo instantáneo o alguien que está pinchando por detrás? Che, júntense, porque a los masones les interesa, ¿viste? A los anglosajones. Que eso también hay que ver, es completamente eso de las bolsas, o esto de Bukele hay que ver, lo de las bolsas sobre todo, porque detrás de las bolsas están los que manejan las finanzas y bueno, no están haciendo las cosas porque sí, la unidad, el ideal hispánico, no, o sea, hay un interés claro, ojalá no sean de los mismos de siempre que están diciendo, bueno, ahora nos conviene que esto ya no esté separado, sino que esté unido. Y lo mismo con el tema político de Bukele, no sé, pero sí, él tiene el poder político real. Lo que sin duda entendemos todos es que sin decisión y voluntad política ningún proceso de este tipo va a pasar, porque todo pasa por lo político, a pesar de que sí, lo económico es decisivo, pero también es claro que la política siempre va a estar sobre la economía a la hora de este tipo de decisiones. Y si hay voluntad y decisión política, en el sentido que sea, se van a hacer las cosas o no se las van a hacer. Ahora, ¿qué mueve los hilos del poder político? Ya es otra historia. Eso bueno, hay otros intereses. Estamos viendo, la pregunta va sobre, en particular, ¿no? Estamos viendo prácticamente un socialismo en toda Hispanoamérica. Chile, Perú, ¿viste? Bolivia, ahora Ecuador, está entrando Correa probablemente de nuevo, Lula, ¿no? López Obrador, a Carlos Kirchner. Que aunque cambie el eje hacia el PRO, lo que fuera aquí, igual la socialdemocracia socialista sigue estando y todos están en lo mismo, ¿no? Es difícil. ¿Eso qué hace? ¿Puede generar la unidad para algo positivo o ese socialismo es disgregador, sionista, nada, ¿no? ¿Cuál rol le ves a eso? Sí, el socialismo es internacionalista por definición, ¿no? Sí, o sea, entonces yo no entiendo si puede haber un proyecto nacional o patriótico en algo que por definición es antipatriótico y antinacional, entonces es muy difícil que eso pueda suceder. Es como en España, no sé, que estaba viendo las elecciones que fueron ayer, de que hablan, no sé, el Partido Nacionalista Vasco, que son de izquierda, socialistas, y hablaba uno de los representantes, que no recuerdo el nombre, ¿no? Y el tipo decía, no, desde el internacionalismo defiende el nacionalismo vasco, o sea, una cosa de locos, ¿no? Responderemos a no sé qué, a los fascismos, no sé qué, y siguen hablando de fantasmas, de los fascismos no existen hace casi un siglo y siguen peleándose contra fantasmas, es otra cosa increíble. Y acá igual, o sea, a menos que se sincere la izquierda, que es muy difícil que lo haga porque responde a las contradicciones de la Ilustración, del marxismo, del propio liberalismo, porque la izquierda es heredera, bueno, el liberalismo es de izquierda históricamente y las contradicciones propias del liberalismo, de la Ilustración, del marxismo, han llegado hasta el socialismo y hasta el comunismo, ¿no? Y es buscar esta sociedad internacional libre de opresión, que sean individuos puros, como una cosa de seres ahistóricos que no son capaces realmente de existir, porque nadie es ahistórico, todos somos de una parte del planeta, de un periodo histórico con orígenes étnicos, raciales, biológicos, culturales determinados, que no nos determinan, no valga la redundancia, sino que nos condicionan, pero nadie es un ser ideal salido de la nada, todos somos producto de un largo proceso histórico. Entonces el ideal del socialismo se supone que son individuos puros, ideales, que vivan en una sociedad perfecta, donde todos seamos iguales y donde no haya ninguna vinculación ni arraigo al suelo, ni a la patria, ni a la historia, ni a la sangre, ni a nada. Y porque esos son mitos burgueses, dicen ellos, y todas esas cosas. Entonces tendría que depurarse esas ideas para tratar de llegar a esto, ¿no? O sea, en la práctica muchas veces le ha tocado. O sea, Stalin tuvo en su momento que dejar todo el tema internacionalista a un lado, porque si no, ¿cómo se enfrentaba a Alemania si el discurso de apelar a los obreros del mundo no funcionaba para estimular al campesino ruso para que fuera a pelear en el ejército contra Hitler, ¿no? Lo que necesitaban era una nueva patria, la nueva Rusia, y es lo que hicieron, ¿no? Y Stalin tuvo que apelar nuevamente al patriotismo ruso para la guerra. La Gran Guerra Patria se llama la Segunda Guerra Mundial
en la historia rusa, ¿no? Inclusive incorporar la fe, porque Incorporar la fe, claro. no es cierto que Se dieron la cuenta. Iglesia ortodoxa era fundamental para el espíritu de combate de los soldados. Claro, porque hasta la parte económica fueron más pragmáticos. Lenin a los 5 años se dio cuenta que no estaban funcionando las cosas y tuvo que hacer la nueva política económica y dar marcha atrás de un montón de cosas que no estaban funcionando. Pero sin embargo la parte cultural, histórica y religiosa les tocó mucho tiempo más de entender hasta cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, que Stalin dijo 20 y pico años después de empezar la revolución, que digo, o sea, no, si no tenemos patria y religión, la gente no va a ir a morir porque... ¿Por qué? Por el obrero alemán con el que me estoy peleando, ¿no? Porque se supone que es de eso, o sea, es una lucha de clases, no es una lucha de estados, porque esas luchas eran las contradicciones del capitalismo para ellos. Entonces, en América igual, el discurso, en la mayoría de casos, es completamente marxista. Si no se depura de esto, si no cambia, es imposible, porque va a haber siempre esta lógica que es antinacional y que es antipatriota en el fondo. Aunque les toque adaptarse muchas veces a un discurso patriota. En Ecuador pasó el correísmo, ha tenido un discurso patriótico, muchas veces un discurso, que de hecho sea patriótico no es otra cosa que hay que discutirlo. Pero han tenido que adaptar a un discurso patriótico, porque la patria ya es de todos, primero la patria, todo por la patria, son lemas que utilizó el correísmo durante su gobierno, ¿no? Pero a la vez también reivindican al Che Guevara y a la lucha en contra de clases y la división social, y eso es una fórmula para el fracaso, ¿no? Para el fracaso de cualquier proyecto que pretenda una integración regional basado en nuestra cultura y civilización común, que es la hispánica. ¿Cómo podríamos pretender que nos peleemos a muerte entre nosotras y a la vez por la clase, no sé, ya no es el obrero, es ahora no sé cuál es la justificación, bueno, por los desposeídos de la tierra, por los pobres, porque también es una categoría la pobreza, entre comillas, pero los pobres de acá no sabemos qué es la pobreza al final para ellos, porque pelean por cualquier cosa, y a la vez querramos unir, o sea, no podemos hablar de división social y después de unidad política, porque eso no va a ir a ningún lado nunca. Para ir terminando, pues ya estamos, hemos hecho largo, pero vale la pena porque hay tanto para conversar. Pero, por ejemplo, estamos en la Agenda 2030, ¿no? Este año estamos a todo galope 2030. O sea, hay 10 años en los cuales los que manejan los hilos del mundo, ya sabemos, quieren imponer. 10 años tienen que cambiar toda la sociedad, reinicio, etcétera, etcétera. Pero también recién hablábamos de la balcanización, ¿no? Estos estados que se fueron conformando. Y hoy vemos, ¿no? una estimulación por parte del poder de así implosionar los estados-nación, con pequeños estados. Sí. Pequeños estados indígenas, los aborígenes, los que llaman pueblos originarios, etcétera, como tantos otros, ¿no? Estamos hablando del eje LGBT, ¿viste? Toda esta cuestión depravada, psicópata, psicológica que está ocurriendo. Pero bueno, la realidad es que están generando todo eso. Y estamos en la disyuntiva, donde por un lado aparece, como decís, Bukele diciendo la unidad en tal forma, mercado común entre, ¿no?, el Pacífico, y en otros países están o medio en babia o esto no condice con lo que estos poderosos quieren, porque si hay una unidad quiere decir que algo se permite, claro, algún objetivo lleva, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué se unifica los países pequeños pero se balcanizan los países grandes? Porque es la siguiente fase de la subversión, ¿no? De la revolución, en el sentido de subversión, de la sinarquía, del plan de control mundial que se tiene. La Agenda 2030 es parte de eso. El mundialismo lo que quiere es un gobierno para todo el planeta. El globalismo, utilizando el anglicismo, porque en español más propiamente sería el mundialismo. El mundialismo quiere un gobierno mundial y es necesario un colapso civilizatorio controlado que lo vienen llevando a cabo adelante, particularmente desde el año 2020 en adelante, pero que viene desde antes, ¿no? Con operaciones psicológicas de los servicios de inteligencia para infundir el temor en la población, porque una población llena de temor es fácil de controlar y van a aceptar cualquier imposición que se le haga desde el poder. 2020. Sí, desde 2020 es el mejor ejemplo. Y hay casos y casos, ¿no? Hay estados. El Ecuador es un país pequeño, por ejemplo, pero Ecuador también se lo quiere dividir en un montón de estados aún más pequeños. Pero para mal, no para bien, porque yo defendería, no sé, un estado pequeño, fuerte, una ciudad, un estado que sea capaz, no sé, como Castilla en su momento,
de ser un condado pequeñísimo y después se expandió y se reunificó la misma España peninsular en la Reconquista, con Aragón, por supuesto, y el resto de reinos. Pero finalmente se hizo un imperio mundial. Eso es una cosa, pero eso es lo que quiere es que sea algo más pequeño, no para que tenga más fuerza y después se pueda tener un avance, sino para acabar de dominarnos y controlarnos por completo. La Constitución de Ecuador del 2008 habla de que somos un Estado plurinacional. Entiendo, la Constitución de Bolivia también habla de Estado plurinacional, que son Chile, la de Chile también. ¿Qué son estos? O sea, ¿hay una sola nación o hay varias? Si hay varias, significa que puede haber varios estados, ¿no? Porque se supone que eso es parte ya van dejando plasmado lo que van a hacer. lo que van a hacer. Entonces, si es un estado plurinacional, ¿cuáles son esas nacionalidades? ¿Cuántas son? En Ecuador se habla de 56. ¿Qué es una nacionalidad para esta definición, no? O sea, porque es ridículo, porque sí, un grupo humano de la Amazonía ecuatoriana, con todos los atributos culturales que tenga y demás, es una etnia, es parte de otro subgrupo humano, como se le quiera denominar, pero no sé si llega al grado de nación, ¿no? Porque nación es, no sé, España es nación, Francia es nación, los Estados Unidos son una nación, pero hablar de que uno de estos pequeños grupúsculos humanos dispersos por ahí, que tienen muchos otros parecidos con otros grupos humanos, se les llame nación porque simplemente es la categoría que se les ha dado, es con la intención clara de dividir políticamente a los estados que siguen vigentes, ¿no? Aquí en Argentina no lo reconoce la Constitución, pero ya tienen el tema mapuche, tienen el tema de otras cosas, y la intención es esa, porque al fin de cuentas el Estado-Nación ya quedó corto para los planes de la subversión. Necesitan que todo sea completamente dividido, porque como sabemos la máxima del control es el divide et impera, divide y reinarás. Ya no es suficiente la división que ya han ocasionado, no solo aquí, en todo el mundo, ¿no? Y necesitan que sea cada vez más pequeño esta política de identidades, o mal llamada de identidades, de los LGTBI, de las naciones étnicas, muchas veces inventadas. Los mapuches es un invento, o sea, la nación o las culturas históricas del sur de Chile y Argentina, ni la palabra mapuche no existía, o sea, había muchos pueblos que ahora se les denomina mapuche a una sola cosa, a pueblos que eran distintos entre sí, que no se querían y se hacían la guerra, y de pronto ahora son una sola nación, la nación mapuche, que tiene sede en Londres, por cierto, ¿no? Y en Ecuador igual, las naciones de la Amazonía, ¿a quiénes responden? Uno ve a esta gente en la coronación del rey Carlos III del Reino Unido, yéndole a abrazar y a darle ofrendas, o ven a los principales dirigentes de la extrema izquierda indigenista ecuatoriana dando sus conferencias y sus reuniones políticas, teniéndolas en París y en Londres, con diputados de la Cámara de los Lores y del Congreso de Francia. Entonces, ¿cuáles son los intereses de estos países en nuestra región? Que el indigenismo, en vez de estar, no sé, dando conferencias aquí en la Patagonia, el indigenismo ecuatoriano está dando conferencias en Francia y en Londres, reuniéndose con los grandes poderes del mundo europeo, ¿no? O sea, es un indigenismo muy extraño que los europeos. O sea, aquí ya han reconocido más de 100 etnias distintas, ¿no? Inclusive cada uno puede inventar su propia etnia, porque eso ya le da la legitimidad para mañana un grupo que se percibe ser, no sé, araucano, o llamarlos de otra denominación, entre comillas dicen originaria, ya es cualquier invento y ya se le puede asignar un territorio al cual ellos pueden decir, este es mi territorio. Claro. Como actualmente está ocurriendo. Pasa. Porque, para terminar, el principal obstáculo para la dominación total de los hombres es el arraigo. Eso es la patria. La patria es donde están enterrados los padres. Si uno tiene arraigo, se identifica con su territorio, con su vecino, con su familia, por supuesto, con el entorno, y sabe que esta gente es la realidad inmediata de uno. O sea, no es algo abstracto, no es la patria abstracta de los libros de historia, sino la patria es esto, es del vecino, es mi familia, es la gente con la que yo trabajo y vivo todos los días, y es la gente que me va a cuidar a mí de anciano y que me va a enterrar en el cementerio, y mis hijos van a continuar con mi familia y con esto. Si eso se quita a la gente, si se le convierte en completamente seres atomizados y desarraigados, el control va a ser total. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo liso y llano. Que no se tenga ningún apego, ningún arraigo,
y que sean completamente controlables, dóciles, y que no solamente lleguen a un grado de esclavitud, sino que lo aplaudan, ¿no? Que lo aplaudan y lo soliciten, lo pidan. Y eso ya lo estamos viendo actualmente en todo el mundo, en algunas partes más que en otras, pero se está pidiendo de buena gana que les pongan un chip, que les den el dinero electrónico, que controlen todas las transacciones que hacen. ¿Qué es eso? Que no se pueda mover de 15 minutos, que claro. No tenga que aborto. Que todo. Claro, ser peor que animales de cría. Increíble. Bueno, esa es la dirección. Bueno, esta es la hispanidad que estamos viviendo, que parece que no va a ser nunca una unidad de criterios, sino van a ser ¿no? mojones, ¿no? Que hablamos igual pero no nos entendemos. Sí. Bueno, gracias Francisco por haber venido, espero que muy pronto te tengamos de vuelta por acá y si no tengamos una entrevista virtual, ¿no? Pero de alguna manera no perder contacto y claro que seguir sí. Estas interesantes charlas. Si Dios lo permite siempre, para mí es un gusto, encantado de participar en esas conversaciones contigo, estar en TV1 es un gusto, un honor y esperemos que pueda ser así. Dios quiera. Muchas gracias por la invitación, para mí es un gustazo estar aquí. Muchas gracias, Francisco, gracias. Bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos. La verdad que tener a Francisco acá es un placer, siempre ha sido un placer. Los programas que van a estar con sus enlaces debajo de este programa, a poder acceder a ver las otras entrevistas que hemos hablado, tanto de sus libros, como también estas conversaciones, que son importantes y que de alguna manera también rompen un poco este mito de unidad, de la hispanidad. Sí, hablamos el mismo idioma. Generalmente procesamos casi la misma religión. Ahora ya ¿no? El protestantismo ha pisado muy fuerte en nuestros países, o sea que forma parte de esta discordia y degradación que estamos viviendo. Y paralelo a eso, bueno, la parte económica, ¿no? La unidad que tenemos que tener económica, cultural, sin duda, idiomática y religiosa es lo único que nos une de alguna manera, pero es muy difícil llevar el resto. Estas palabras que hice con relación a la unidad de Chile, Lima y Ecuador, ¿no? Bogotá. Significa que, bueno, hay una esperanza de que alguna unidad se da en un criterio económico que se debe haber dado en el Mercosur y que todavía seguimos dando vueltas y genera un gasto enorme, pero que no vemos, ¿no es cierto?, la llavecita de unidad, o por lo menos de criterio para decir, somos hispánicos, pero los hispánicos somos en un bloque determinado y nos hacemos oír al mundo, ¿no? Los ingleses lo hacen, los anglosajones, ¿no es cierto?, los franceses por su lado también, es decir, cada uno que tiene poder lo ejerce, ¿no es cierto? El tener poder no es una cosa absurda, el poder es ejercer una decisión, tomar, cambiar decisiones, es decir, darle una presencia que es innegable, pero solamente con el poder, nadie puede hacer otra cosa. Los ingleses no se sentaban a negociar el tema de Malvinas porque no le planteaban ningún desafío, no había un poder, es decir, no había misiles apuntando, no había nada. Entonces, los ingleses no se sientan a discutir directamente, ya está. Entonces, en estas cuestiones tiene que haber poder. Eso lo entendieron los grandes que manejaron el mundo. De hecho, Estados Unidos maneja porque tiene 1.500 bases militares alrededor del planeta. Entonces, tiene poder por el dólar, bueno, tiene poder en muchos aspectos, pero principalmente militar y económico, sin duda. Entonces, si Hispanoamérica lograra eso, tal vez eso cambiaría el eje del futuro. Seríamos otra cosa, pero no. Somos permeables a que ese mundo anglosajón va generando la balcanización en nuestros estados y entonces cada vez nos volvemos más pobres, más corruptos, más todo lo que se ve en el alrededor. No sé si es el socialismo que lo trae, es la socialdemocracia, es el liberalismo, pero creo que es un cóctel de todos, el sionismo, ¿no es cierto? Tanto que hablaba Perón tal cual de la sinarquía. Todos estos poderes son los que complotan contra que un Estado se pueda desarrollar o una unidad de criterio se puede desarrollar. Y eso es lo que impide la posibilidad de ser una hispanidad unida. Es la hispanidad que no fue, al final de cuentas. Hablamos igual, pero no nos entendemos. Nos podemos conversar, pero no podemos acordar nada. Y ahí entran los intereses que juegan en todas estas cuestiones sinárquicas que impiden entender el bien en el otro, el darnos hermanos y entendernos correctamente como hacer, ¿no? Generar una hermandad verdadera, no masónica. Pero bueno, ese es un poco el espíritu. Es la Hispanoamérica que no fue, se truncó, y se truncó por 1000 motivos.
Ya la historia lo ha denotado y creo que Francisco en sus libros lo habla muy claro. Tanto la tercera posición que no se dio en el mundo, porque Yalta impidió que hubiera terceras posiciones en el mundo, y entonces ya no hay opción. Siempre es materialismo puro. Y eso es lo que gobierna el mundo y eso es lo que va a llevar, obviamente, sin duda, a un apocalipsis. Esperamos la guerra, capaz que una guerra limpia todo, nos hace despertar de otra manera. Bueno, no hay guerra. Las guerras que son guerras híbridas, que no tienen sentido. Todavía no han despertado el patriotismo, ¿no es cierto?, verdadero del individuo como para marcar la línea entre un lado y el otro. Algún día ocurrirá, rezamos para que así sea. Siempre a la Virgen de Guadalupe le pedimos que nos nutra ese coraje que necesitamos para cambiar el futuro. Nos espera otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.